Amén. Es tremendo lo que decía Miqueas, porque nos pasa bastante seguido, ¿no? Que no conocemos tanto la historia. No conozco los gustos, no sé cuál es su comida preferida. No sé lo que a él le gusta, pero cuando hay vida nos reconocemos en esa vida, ¿no? Y con muchos de ustedes tengo el privilegio de poder estar en contacto. Y realmente uno se siente en familia, ¿no? No porque comparte los mismos gustos, sino porque comparte la misma vida. Porque estamos siendo absorbidos por esta realidad y podemos disfrutarlo, ¿no? Y ese abrazo que nos damos es un abrazo en el espíritu, porque ya no nos reconocemos según la carne. Ya nadie conocemos en la carne, nos conocemos y reconocemos en el mismo espíritu que nos adoptó. Y digo, es maravilloso, ¿no? Podemos disfrutar y expresar este amor. Hoy quería compartirles, pensando un poco en el lema de la conferencia Cristo, nuestra realidad. Es importante entender que Cristo no es la realidad de Adán, ¿no? Cristo no es la realidad de la carne. Y nunca la carne va a reconocer a Cristo como su realidad. Por eso el abordaje y el entendimiento que tenemos respecto a esta realidad es abandonarnos, dejarlo todo, crucificar a Adán, porque no podemos acceder a esta realidad en la carne, ¿no? O sea, Jesús frente a Nicodemo, frente a Pilato, ante la pregunta de ellos se encontró con un impedimento, ¿no? Que ellos estaban operando en otra realidad. Que ellos estaban tratando de comprender la realidad eterna del Hijo en la realidad adámica, natural y temporal. Por eso cuando Nicodemo se acercó de noche, posiblemente con temor, con miedo, él pudo ver las señales, porque las señales, los milagros, los prodigios que Jesús realizaba podían ser vistos por la realidad natural. Pero cuando Jesús quiere revelar la realidad eterna, como Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, se encuentra con el impedimento respecto a la naturaleza que estaba gobernando a Nicodemo. Y le dice: Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Y es interesante cómo en varias oportunidades Jesús se encuentra conversando con distintas personas, con la mujer samaritana, con el paralítico de Betesda, y en todas esas conversaciones se encuentra con el mismo impedimento, tratando de revelar eternidad, de revelar Cristo a personas que estaban operando en una realidad completamente diferente. Y muchas veces nos pasa, creo que todas las veces, ¿no? Nos pasa lo que decía Miqueas respecto a decir, ¿qué hago yo acá, no? Y no estamos compartiendo un conocimiento ni una exactitud en nuestros lenguajes, sino que estamos compartiendo un entendimiento de saber que no lo podemos hacer nosotros y que no depende de nuestras capacidades naturales, gracias a Dios, no depende de lo que nosotros podemos hacer, sino que depende de nuestra completa rendición al propósito eterno de Dios para que no lo hagamos nosotros, ¿no? Creo que si nosotros nos vamos de esta conferencia o de este encuentro habiendo ajustado un conocimiento o habiendo ajustado un lenguaje, a eso Dios no le dice
crecimiento de su realidad en nosotros. Ahora, si nos vamos comprendiendo la incapacidad que tenemos en Adán para poder abordar a esta realidad y entendemos que el único camino es dejarlo todo para ganarlo a Él, el único camino es tomar nuestra cruz cada día, abandonar todo entendimiento que dice vos podés, vos lo vas a lograr, tenés lo que se necesita. Yo no estoy en este lugar porque tengo lo que se necesita. Para nada, hermanos. Y nos tiemblan las piernas y nos ponemos nerviosos porque no por ustedes, no por hablar delante de la gente, sino por decir cualquier tipo de expresión que venga de una realidad natural y que no sea Cristo en nosotros. Vamos todo el tiempo al cuerpo. Por eso necesitamos que la iglesia sea la expresión corporativa de Cristo, porque vamos todo el tiempo a ser ajustados. Y vamos al cuerpo y exponemos nuestra realidad para que sea ajustada. Por eso estamos aprendiendo y estamos siendo corregidos todos, para no hacer absolutamente nada, ni decir absolutamente nada que pueda retrasar, oponerse o ser un tropiezo para lo que Dios está edificando. Y la única forma que tenemos, hermanos, es no hacerlo nosotros. Porque si edificamos nosotros en vano, edificamos todos. Todo el trabajo precioso que están haciendo los hermanos en esta conferencia no expresa el verdadero amor si no es Cristo en nosotros. Puede estar bien organizado, pero la expresión de la realidad de Cristo en nosotros es otra cosa. Es el abandono completo de nuestras capacidades. Si pudiéramos definir el mal, Dios dice que el mal es haberlo dejado a Él. O sea, el mal no es una acción. No hacemos cosas malas para Dios. Somos maldad y todo lo que expresamos adámicamente desde la realidad de Adán es maldad en su esencia, es pecado. Durante tanto tiempo, todo nuestro esfuerzo y toda nuestra dedicación estuvo en quitar de nuestras vidas ciertas acciones, modificar, ordenar, pero el mal seguía estando en nosotros, hermanos. Tratamos de no mentir, de amar a nuestras esposas, tratamos de ser buenos padres, tratamos de servir a Dios, pero el mal seguía estando ahí, porque el mal es nuestra propia carne. Y todo lo que expresa esa naturaleza en nosotros es maldad para Dios. Porque Dios no puede ser servido por manos de hombre, por capacidades naturales. Dios no habita en un edificio hecho con materiales naturales. Dios habita en un edificio que es su iglesia. Ahora, ¿cómo sabemos qué medida de iglesia hay en este lugar? Una vez le pregunté a Dios qué veía cuando veía su iglesia, ¿no? Y la respuesta fue: veo gente que han muerto y resucitado por mi poder. Gente completamente rendida a mi propósito. La otra vez hablaba con un pastor y le decía: si vos mirás tu congregación, ¿cuántos pueden servir entendiendo que la realidad
de Cristo está en ellos, tomando la cruz, amando a aquel que no merece, poniendo la otra mejilla, llevando la carga, llorando con el que llora y riendo con el que ríe. ¿Cuántos pueden hacerlo de esa manera? Y me acuerdo que ese pastor se puso a llorar y dijo, si tomo en cuenta lo que me decís, no hay ni uno. Porque hay entre ellos peleas, contiendas, divisiones, murmuraciones, acusaciones. Entonces, digo, esa es la medida de iglesia que hay en la congregación. Por eso el hombre está en el Edén y la serpiente siembra una simiente, una idea, una intención en el corazón del hombre, de Eva, una idea de ser igual a Dios, de sacar a Dios de la ecuación de su vida. Y ahora en esa independencia tener su propio conocimiento del bien y el mal. Y la primera expresión de esa decisión fue la desobediencia. Porque en la realidad de Cristo en nosotros no hay desobediencia, porque es el obediente en nosotros. Pero en la realidad adámica todo es desobediencia, porque el hombre natural no puede obedecer a Dios, no puede adorar, no puede escuchar, está ciego, sordo y mudo. Y no importa cuánto aprendamos acerca del lenguaje apostólico, no importa cuánto sepamos acerca de las Escrituras o cuántos títulos teológicos tengamos acerca de esta realidad. ¡Wow! No está tan mal, ¿no? O sea, no importa cuánto aprendamos en institutos teológicos o a cuántas conferencias asistamos, si Cristo no se convierte en nuestra realidad, no podemos ver el reino de Dios. Si Cristo no es nuestra realidad, si no abandonamos la naturaleza adámica, si no entendemos que vida no es aquello que le hemos dicho vida, sino en el entendimiento apostólico, la vida es Cristo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene el Hijo está completamente muerto. No importa lo que haga, no importa lo que hable, no importa la emoción que le ponga a sus cantos en la congregación o cuánto llore, no hay arrepentimiento en la naturaleza adámica. Por eso únicamente el Espíritu Santo produce arrepentimiento y juicio. El hombre es destituido de la gloria de Dios y empieza a experimentar cosas que nunca había experimentado. Empieza a experimentar el miedo, la desnudez, la escasez, la muerte y un alma completamente desconectada de la realidad eterna. Un alma que empieza a buscar en el ámbito natural aquello que perdió en el Edén. Y no es casualidad que en todo lo que venimos compartiendo se haya hablado de Edén, se haya hablado de origen, se haya hablado de diseño, porque esta reforma que está sucediendo es justamente eso, volver al diseño, volver al Edén, volver al entendimiento del propósito eterno de Dios, ahora como una persona que está en nosotros. Toda la creación estaba en el diseño, pero ahora el diseño está en nosotros, ahora los cielos están en nosotros. Y cuando el hombre natural mira al cielo, mira para arriba, pero cuando el hombre eterno, Cristo, en nosotros nos revela, todos los cielos están en Él. El hombre
en la realidad adámica tiene su propio conocimiento y por eso se ha dado el debate entre nosotros. Por eso hemos discutido tanto acerca de la realidad de Dios, porque no la podíamos ver. Porque cuando la realidad de Dios se expresa en nosotros, no discutís con el hermano, no estás en guerra con el hermano, lo abrazás, lo amás, le lavás los pies, aunque no entienda, morís por el hermano que no entiende. Porque no somos personas tratando de tener razón. Y no estamos sentados en una mesa de debate, estamos sentados en una mesa de gracia. Y si hoy hay pan de vida en este lugar, no es porque hayan venido pastores de Argentina o de cualquier otro lado, es porque hay un cuerpo que se ha reunido en una realidad eterna. Hay una mesa celestial, espiritual, y el pan de vida que es Cristo está en la mesa y todos podemos comer porque es una mesa de gracia. Nadie de nosotros hizo absolutamente nada para merecer estar sentados en esa mesa. Vos no hiciste absolutamente nada y yo no hice absolutamente nada para hoy poder estar sentado en la mesa de gracia, comiendo el pan de vida y disfrutando de la realidad eterna de Cristo en nosotros. Y cuando la Escritura dice que Dios está buscando aquellos que adoren en espíritu y verdad, está hablando de un material de edificación. Dios está edificando su iglesia, pero no con los materiales que nosotros creemos. Dios no está edificando su iglesia con nuestras capacidades, con nuestras oratorias, con nuestros recursos. El material de edificación que sirve a Dios es lo que Dios puso en nosotros. O sea, el material de edificación es gracia sobre gracia, es Cristo en nosotros, es Dios tomando aquello que puso y edificando su iglesia usando vasijas imperfectas, con un tesoro perfecto. El hombre adámico no puede reproducir el diseño de la casa, no puede ser material de edificación, no puede conocer ni ser conocido por Dios. Hermanos, Dios no está edificando su iglesia en un país. Dios no está edificando su iglesia en un ministerio ni en una persona. Cuando a veces nos dicen, estoy orando para que tal o cual ministerio esté en mi país, porque tal o cual pastor venga y nos visite, y obviamente que hay una colaboración corporativa, pero no es el eje del asunto. Si en el lugar donde estás hay realidad de Cristo, hay material de edificación, hay expresión de vida. La iglesia está, porque la iglesia tiene una administración local, pero tiene una realidad global. El problema es que hemos entendido la iglesia local como el todo de Dios. Y entonces todavía en la iglesia hay expresiones, ¿no?, intentando hacer crecer o intentando traer recursos a la iglesia local. Si viene tal o cual pastor que ahora está siendo reconocido o en las redes o con capacidad, entonces va a hacer crecer mi ministerio. ¿De qué estamos hablando? Eso no es realidad eterna. Eso no es Cristo nuestra realidad. Hermano, si hay en el lugar donde estás, todos los días tomás la cruz, si todos los días dejás que esta realidad, que esta verdad te absorba completamente hasta que no quede nada de vos, en el lugar donde estás hay iglesia, hay servicio. En el lugar donde estás hay adoración a Dios. Hay olor fragante a Cristo. Miren, si yo tuviera la posibilidad de pedirle algo a Dios y que Dios lo hiciera, le hubiera pedido cantar. Bueno, puedo cantar, pero le hubiera podido cantar bien.
Y vieron que los pastores que cantamos mal como yo, tenemos esa ilusión de que Dios un día haga un milagro y de repente entonemos. Y hacemos cosas como cuando hay alguien cantando, nosotros, por lo menos yo, dejamos el micrófono cerca. ¿Vieron? Lo bajamos, pero no tanto. Y después llegamos a nuestra casa y nuestra esposa nos dice, no cantes porque la arruinás. ¿Viste? Pero qué maravilloso fue entender que podía adorar a Dios cantando mal. Qué maravilloso es poder entender que puedo cantar, adorar a Dios desafinando, ¿no? Es maravilloso. Y gloria a Dios por los hermanos que han recibido los dones de poder cantar bien, porque es hermoso, pero digo, todos podemos adorar a Dios en esta realidad. La adoración no es cantar, la adoración es obediencia. Y la obediencia es la expresión del obediente en nosotros. Es que esa realidad en la cual fuimos nacidos sea trasladada a la realidad eterna del Hijo, ¿no? Pero si el velo se quita, si esta realidad es vista no en los ojos naturales, entonces todo concepto que hayamos adquirido en la mente natural y en la realidad adámica tiene que morir. No podemos trasladar conceptos de la vieja vida a la nueva vida que tenemos en Cristo. No podemos seguirle diciendo a cantar adoración. No le podemos seguir diciendo ofrendar a poner plata en un alfolí. O no le podemos decir adoración a una expresión a una expresión individualista de un alma insatisfecha. Oración en el nuevo entendimiento de la realidad es la expresión corporativa de un solo deseo. Hermanos, es un deseo corporativo. La oración es un deseo corporativo de que esta realidad vaya en aumento en nosotros. De que podamos ver no con ojos naturales, sino con ojos espirituales toda la plenitud de la realidad de Dios en nosotros, que es la plenitud de Cristo. Filipenses 3, 7 al 9. Voy a tomar un poquito de agua. Pero todo esto que antes valía mucho para mí, ahora a causa de Cristo lo tengo por algo sin valor. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo y lo considero todo basura a cambio de ganarlo a Él y encontrarme unido a Él. No con una justicia propia adquirido por medio de la ley, sino con la justicia que se adquiere por la fe de Cristo, la que Dios da con base de la fe. ¿Qué se le reveló a Pablo? Pablo tenía un valor. Decía, todo esto, toda mi vida, todo lo que he desarrollado, todo lo que he aprendido era un bien para mí. Y ahí nosotros tendríamos que pensar cuáles son los bienes que nosotros tenemos. Porque no pueden permanecer dos bienes, no pueden permanecer dos realidades, dos naturalezas, dos gobiernos. Hay una que termina ganando. Pero a Pablo se le revela un bien supremo, ¿no? Un bien superior, que era la realidad de Cristo en él, que lo llevó a despreciar todo aquello. Pensé que se había dormido. Todo aquello que le parecía bueno, ¿no?
Ahora, hay algunos bienes que quieren permanecer en nosotros en forma de fortaleza, ¿no? Y tal vez muchos no están dispuestos a renunciar, por ejemplo, a tener razón. O a, de alguna manera, perder una discusión. Pero digo, ¿cuál es el supremo bien para nosotros, no? Hace un tiempo entendí que cada vez que somos expuestos a una situación injusta en nuestras vidas, o somos expuestos a una conversación en la cual sabemos que la otra persona no tiene razón, digo, ¿qué hacemos en esa situación expresando esta realidad? Es una oportunidad que Dios nos da para expresar su justicia. Es la oportunidad que tenemos para expresar la justicia de Cristo en nosotros, que es el inocente muriendo por el culpable. Ahora, cuesta morir, ¿no? Cuesta perder la oportunidad de tener razón, pero Pablo dice, todo eso lo he tomado por basura, porque se me ha revelado un bien supremo que es mucho mejor que tener razón. Y miren, a Pablo lo volvían loco, porque querían judaizar a los gentiles. Decían, bueno, si estas cosas están sucediendo entre los gentiles, judaicémoslos. Y Pablo en un momento dice una expresión hermosa de la realidad que está operando en él. Dice, miren, no me molesten más. No voy a discutir más. Lo único que voy a hacer es dar evidencia. ¿Y saben lo que hace Pablo? Muestra las manos. Y dice, ahora ustedes pueden ver las marcas de la cruz. Las marcas de la cruz te llevan a perder para este mundo. Mostrar las marcas de la cruz muchas veces te van a hacer pensar que estás perdiendo, pero estás ganando realidad. Pero la realidad está creciendo en nosotros y produce un gozo. Pablo decía, lo abandono todo, lo dejo todo por el único valor para mí ahora, que es conocer esta realidad y ser absorbidos. Cuando Pablo decía, yo no puedo salir de esta realidad, pero no era porque no había dos realidades en él, había sido absorbido de tal manera que aunque todavía la ley del pecado quería operar en él, decía, no hay Pablo y la verdad. No hay Pablo y esta realidad. No hay algo que se pueda dividir porque ahora estoy completamente consumido por esta verdad. Por eso avance y crecimiento no tiene que ver con algo intelectual. Avance y crecimiento tiene que ver con cuánto de esta realidad me absorbe hasta que no quede absolutamente nada de nosotros. Al punto que no se vea otra cosa que las marcas de la cruz. Y cuando vienen a querer discutir con vos, a querer armar una mesa de debate, la forma en que desarmamos todo eso es mostrando la marca de la cruz. Diciendo, no, estoy siendo absorbido por esta realidad. No vas a ver otra cosa. Ya no vas a ver Miguel, ya no vas a ver David, ya no vas a ver Juan, ya no vas a ver absolutamente otra cosa que Cristo en mí. Y si lo tengo que perder todo, puedo hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque lo gané todo en Él. Porque no hay pérdida en el entendimiento de esta verdad. Y esta naturaleza adámica, hermanos, no puede ser restaurada, no puede ser mejorada, no hay forma de que podamos abrirle los ojos a Adán para que pueda ver esta realidad. Y muchas veces queremos convencer
Adán. Me ha pasado muchas veces de personas que vienen y quieren ser convencidas en el intelecto y empiezan a discutir y a discutir acerca de las escrituras y se dan vuelta y se enriedan y preguntan una y otra vez acerca de una realidad que no están viendo. Y a veces uno se encuentra como Jesús queriendo hablar a Nicodemo, ¿no? Pero qué diferente es cuando podemos mostrar la marca de la cruz y esta realidad, ¿no? Porque nosotros no somos personas convenciendo personas. No tiene que ver con una medida que nosotros hemos alcanzado o con una estatura, o sea, la medida es Él. Y el avance es la expresión de su gloria en nosotras a medida que nosotros vamos dejando absolutamente todo por Él. Por eso, hermanos, debemos conocer el verdadero diagnóstico, porque si no entendemos la gravedad del problema, si no entendemos la medida de institución que hay en Adán de la realidad eterna, siempre vamos a tratar de querer meter a Adán en la realidad eterna. Pero si por revelación del Espíritu entendemos que no hay manera de meter cosas naturales en realidades eternas, entonces vamos a ir a tomar la cruz por el gozo puesto delante. Nos vamos a despojar de todo lo que es Adán, de todas nuestras capacidades. No se trata de cuánto podamos hablar, ni los conceptos que usemos, ni el entendimiento natural, sino de cuánto ha sido absorbido de mi vida por la realidad eterna de Cristo en mí. De esta expresión corporativa, hermanos, de que podamos dar la vida por el hermano que está al lado, que vivamos perdiéndolo todo con el único sentido de ganarlo a Él, y que Él se ha visto en nosotros y entre nosotros, ¿no? Como decía recién, la mente natural ha intentado entender la realidad de Dios y ha creado conceptos, ¿no? Y ha creado el concepto acerca del propósito, acerca del llamado, acerca de qué es el amor de Dios, ¿no? Y ha venido gente a nuestras congregaciones y le hemos dicho, Dios tiene un propósito con tu vida. Y después el Espíritu tiene que desarmar eso, porque Dios no tiene un propósito con nuestra vida. El único camino para nuestra vida natural es la cruz. Y el propósito es un solo propósito, es el propósito eterno del Padre, de reunir todas las cosas en Cristo. Y nos incluye en ese propósito en el Hijo a medida que nosotros tomamos la cruz. Somos crucificados juntamente con Él, muertos y resucitados ahora a una vida espiritual, a una realidad celestial. Por eso ya no somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos celestiales. Y aunque caminamos en este mundo, como decía Pablo, ya todo lo que vivo en la carne ahora lo vivo, ¿en dónde? En el Hijo de Dios. Hermanos, no hay tal cosa como un llamado a la música, no hay un llamado a las naciones o no hay un llamado a un púlpito. El único llamado es un llamamiento santo a ser trasladados de muerte a vida, de tiniebla a luz, de mentira a verdad, a ser regenerados en el Espíritu, redimidos ahora por la sangre de Cristo. No hay tal cosa como Dios te ama y te deja como está. No, el amor de Dios no es algo que subsidia mis sueños, mis planes, mis deseos. El amor de Dios está en Cristo Jesús y Dios ama a un mundo perdido, enviando a su Hijo para que podamos hallar un camino de retorno al amor del Padre. Pero digo, hay tantas cosas que hemos definido en la mente natural que hoy son un verdadero problema. A menos que tomemos la cruz
Mostremos las marcas de esa cruz y todo pensamiento y concepto de la mente natural sea aniquilado, hermanos. No puede permanecer nada de lo que hemos considerado. Todo por un supremo bien, ¿no? No sé cómo estoy de tiempo, Luis. Ah, bien. 2 horas más tengo, me dijeron. No los voy a dar. Ahora digo, tenemos que estar dispuestos, hermanos. A veces pensamos que tiene que ver con la medida de luz o verdad a las cuales somos expuestos. Pero esto tiene más profundidad. Porque Adán siempre trata de escapar a la luz. Porque en la luz se ve toda nuestra inmundicia. En la luz se ve todo lo que permanece en nosotros todavía. Toda la suciedad. Todo lo que es enemistad con Dios. Todo lo que es oposición a la cruz. Toda esta sustancia que aún permanece en nosotros, aportando buenas ideas, pero que se convierte en un enemigo de esta realidad. Creo que tiene que ver con integridad, con ser personas íntegras, que no viven una cosa en sus casas y otras cosas en la congregación. Porque tal vez acá te chocas con un hermano y, uy, disculpe hermano, pase usted. Alguien ocupa tu lugar, ay, no, quédese tranquilo. Esa es la realidad que vivimos acá. Pero la pregunta es, ¿cuál es la realidad que vivimos afuera? ¿Cuál es la realidad que vivimos en nuestras casas, en nuestros barrios, en nuestros trabajos? Yo creo que el tráfico de Lima sería mi cruz si viviera acá, ¿no? Tendría que estar mostrando la marca de la cruz, así la mano por afuera de la ventana todo el tiempo, ¿no? Digo, ¿qué pasa cuando estamos en el tránsito? Cuando estás en tu casa, cuando estás haciendo un negocio, cuando estás haciendo la comida a tu marido o marido a tu esposa, el café con leche a tus hijos. Cuando en nuestra economía, ¿qué realidad gobierna? En la forma que comemos, en la forma que descansamos. Digo, ¿Dios está recuperando su gloria en todo lo que hacemos? ¿O seguimos comiendo para nuestra propia gloria? Trabajando para nuestra propia gloria. Siendo padres para nuestra propia gloria. Hermano, eso no es la realidad de Dios en nosotros. No me voy a meter en este tema, seguramente David sí, pero digo, Dios está recuperando su realidad y su diseño en nuestras casas y en nuestras familias. Porque no van a funcionar de acuerdo al propósito eterno de Dios en cuanto a los roles que Dios diseñó para la casa, si no hay un claro diseño, si no hay una autoridad establecida, ¿no? Dice la Escritura que en Israel cada uno hacía lo que le parecía porque no había rey. En nuestras casas muchas veces no hay rey. Y entronamos nuestros propios deseos, entronamos nuestras propias realidades, entronamos lo que nosotros anhelamos. Pero el trono, hermanos, puede ser únicamente ocupado por un solo rey. El Rey de Gloria. El Rey de Reyes.
Y podríamos estar una semana encerrados en este lugar. Y hasta podríamos, todo esto se podría convertir en una enseñanza que todos repetiríamos una y otra vez hasta que la aprendamos. Y lo único que conseguiríamos serían personas adoctrinadas acerca de una verdad. Pero no personas que han sido absorbidas por esa realidad. Y la expresión de personas adoctrinadas por una realidad es doctrina. Pero la expresión de personas siendo absorbidas por una realidad es vida. ¿Qué queremos expresar? ¿Vida o doctrina? Por eso nos fue mucho más fácil asimilar historias del Antiguo Testamento. Porque es lo que anhela la carne, ¿no? Uno se valentonaba cuando podíamos ser David, Moisés, José, ¿no? Entonces decía, bueno, me están pasando un montón de cosas, pero Dios me va a dar aquello que yo quiero porque yo soy José. Hermano, no estaban hablando de nosotros. Toda la Escritura está hablando de Cristo. Todo funciona como señal. Pero la carne aceptó esa buena idea de permanecer y que ahora Dios, ¿no?, le da valor. Pero a lo único que le da valor el Padre es el Hijo. Y lo único que glorifica al Padre es Cristo en nosotros. Por eso no estamos buscando una manera de hablar, una corrección en nuestro lenguaje. No estamos siendo disciplinados por la verdad. Estamos siendo trasladados a una realidad eterna. Y no importa cuánta verdad seamos expuestos, sino cómo esa verdad empieza a gestionar toda mi realidad. Cómo esa verdad ahora gobierna mi vida y toda expresión forma parte de esa realidad. Yo puedo hablar muchas palabras, puedo decir muchas cosas, pero las palabras se convierten en verdaderas cuando salen de la única palabra verdadera que es Cristo, cuando es la expresión de su persona en mí. Pero si todas las palabras que yo digo están vaciadas de vida, lo único que estoy hablando es una expresión adámica acerca de un conocimiento, de un intelecto o de una buena idea. Por eso cuando decimos amén, cuando aplaudimos, cuando levantamos las manos, ¿qué realidad se está expresando? Algo que nos motiva a nosotros. Muchas veces dijimos, viene lo mejor de tu vida. Este es tu año. Lo mejor está por venir. Fue un eslogan que estuvieron entre nosotros. Pero lo único que alimentaron fue una realidad adámica para que no vaya a la cruz, para que no suceda lo que tenía que suceder. El anhelo más profundo del Padre en estos días no es que nos llevemos un conocimiento, ni siquiera que la esperanza esté puesta en los oradores que van a estar en este evento. Sino que Cristo en nosotros sea nuestra esperanza. Se trata de cuánto estás dispuesto a dejar todo para que esta verdad te lleve a su realidad, a su verdad. Y entonces la pérdida se convierte en una ganancia. Y entonces podemos estar perseguidos pero teniéndolo todo, perseguidos pero no desamparados, como no teniendo nada pero teniéndolo todo, como estando a punto de morir en todo tiempo pero gozando de una vida eterna, que nadie te puede quitar, que nada de este mundo lo puede tocar.
¿Cuál es la realidad que nos gobierna? Te animo a que puedas tomar la cruz en estos días y que pensemos, que saquemos la cuenta, ¿no? ¿Cuántas cosas aún permanecen en nosotros? ¿A qué le llamamos ganancia? ¿A tener la razón o a perder la razón para que Él sea visto, ¿no? ¿A qué le llamamos vida? Que esta realidad redefina toda nuestra vida y que toda nuestra vida sea ajustada a la única vida. Es por su Espíritu, hermanos. No tenemos armas carnales, son armas espirituales para destrucción de toda fortaleza que aún persiste en nuestras mentes. El hacha está puesta en la raíz. Dios no quiere mejorar el árbol malo, porque el árbol malo siempre va a dar fruto malo. Dios está colocando, arrancando el árbol malo y poniendo la simiente del Hijo. Y la madurez de esa semilla va a producir un árbol. El crecimiento de ese árbol va a producir un fruto, el fruto del Espíritu, el carácter de Cristo en nosotros. Quería comenzar planteando este desafío, ¿no? De que no nos llevemos notas o ideas correctas acerca de la verdad, sino que nos llevemos una mayor medida de verdad, una mayor medida de luz corporativa acerca de su realidad en nosotros. ¿Por qué no cerrás tus ojos y por un instante pensás en todo aquello que aún permanece, ¿no? En esas áreas que todavía hay carne. Señor, tú conoces todo. Tú conoces, Señor, aquellas cosas que aún permanecen en nosotros en forma de verdad, pero no lo son. En forma de vida, pero que son muerte. No estamos, Señor, anhelando modificar nuestro lenguaje o nuestras ideas o nuestros sentimientos, Señor, acerca de la verdad. Lo único que anhelamos es que tu verdad sea nuestra realidad, Señor. Que tu verdad, Señor, derrumbe toda mentira en nosotros. Y que lo único que quede en pie sea Cristo. Y como dice la Escritura, si yo soy levantado en la tierra, entonces atraeré a todos a mí mismo. Él va a ser el punto de atracción. No vamos a preguntar más, ¿y ahora cómo evangelizamos? Es el Hijo siendo levantado. Es Cristo siendo visto. Son las marcas de la cruz lo único que nos lleva a esa expresión. Te anhelamos, Señor. Que sea tu realidad en aumento, Señor. Que la luz, Señor, vaya en aumento en nosotros hasta que el día sea perfecto, el día de la resurrección. Cristo, Señor, el día eterno en el cual permanecemos todos los días de nuestra vida.